gozo estar aquí todos juntos nuevamente para adorar al Señor y escuchar su palabra. Quiero pedirles que me acompañen a la primera carta a Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 6, primera Timoteo capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 10. Primera Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 10. Dice así: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de ti para darte gracias por tu palabra, para darte gracias porque no nos has dejado en tinieblas, no nos has dejado en oscuridad. Nos has dado esta revelación de ti mismo, de tu carácter, de tu voluntad. Nos has dado a conocer la vida eterna a través de tu palabra y por eso te estamos eternamente agradecidos. Y te pido, Señor, que edifiques hoy a tu iglesia por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu la use para poder hablar a los corazones, a las mentes y transformarnos de una manera gloriosa para que vivamos cada vez más para ti y no para nosotros mismos. Te ruego, Señor, que a pesar de mi debilidad, tú uses este texto para tu gloria y el bien de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El autor Walter Arthur Mayer, en un libro que publicó en 1935, relata la trágica historia de un hombre que decidió quitarse la vida. Este hombre, cuando fue hallado muerto, se encontró en su bolsillo $30,000 en efectivo, junto con una nota que decía lo siguiente: he descubierto durante mi vida que los montones de dinero no dan la felicidad. Ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento, así que decido terminar con mi vida. Lamentablemente, esta trágica historia es más común de lo que nos gustaría. Muchas personas se afanan por conseguir y acumular riquezas y bienes materiales, pensando que en ellos van a encontrar la verdadera felicidad. Y lamentablemente lo único que consiguen después de muchos dolores y preocupaciones no es más que mayor insatisfacción que la que antes tenían. Esta historia pareciera parecernos a nosotros un poco lejana, porque después de todo usted y yo no tenemos $30,000 en el bolsillo. Pero la realidad, amados hermanos, es que esta misma insatisfacción que experimentan muchas personas después de alcanzarlo todo, es aquella que experimentamos muchos creyentes todos los días cuando sentimos que deseamos algo y no lo tenemos. Cuando queremos tener aquello que tanto anhelamos y no lo podemos alcanzar. Y quizás pienses que estoy exagerando, pero lo que creo en realidad es que tú y yo no estamos tan conscientes de cuánta insatisfacción hay realmente en nuestro corazón. Una de las cosas que me ha llevado a mí a pensar en esto es ver a los niños cuando pasan por una juguetería. No importa cuántos juguetes los niños tengan en casa, siempre van a querer uno más. No importa cuántos juguetes tú le hayas comprado a ese niño, siempre te va a intentar persuadir de que el que no tiene es el que necesita. Y ya con ese va a estar satisfecho. Pero la realidad, amados hermanos, es que eso es simplemente una muestra
a pequeña escala de lo que hay en todos nuestros corazones. Un deseo insaciable de tener y acumular cosas que nos den valor. Ese deseo o ambición de tener cada vez más es un mal que afecta tanto a creyentes como a incrédulos, a religiosos como a no religiosos, ateos, agnósticos. Todo el ser humano lucha con una insatisfacción profunda en su corazón. Y la única solución para esto la encontramos en la Escritura. La Biblia nos da cuál es el antídoto para este hambre insaciable. Es aquello que la Biblia llama el contentamiento. Este es el tema que Pablo va a abordar en esta última sección de la carta a Primera de Timoteo. Verás, en los capítulos del 5 al 6, Pablo empieza a instruir a este joven pastor y a la iglesia sobre cómo deben utilizar las finanzas. En el capítulo 5, versículo 3, empieza a instruir sobre cómo la iglesia debe manejar el dinero para sostener a las viudas que realmente no son, es decir, aquellas hermanas que verdaderamente han quedado desamparadas y la responsabilidad de la iglesia de sostenerlas económicamente. Pero más adelante en el versículo 17 del capítulo 5 va a hablar cómo la iglesia tiene también la responsabilidad de sostener económicamente a sus pastores, especialmente a aquellos que gobiernan bien y que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y en el capítulo 6, como hemos visto ahora, Pablo va a empezar a abordar este mismo tema, pero ya a un nivel individual. Ya no va a hablar acerca de cómo la iglesia debe manejar las finanzas, sino de cómo el cristiano se relaciona con las posesiones y cómo se relaciona con los bienes materiales. Y es una sección que creo que comienza en el versículo 3, pero que termina en el versículo 19. De hecho, si leyéramos prácticamente todo el capítulo 6, vamos a ver un común denominador en todo este capítulo y es la relación entre el cristiano y las riquezas. En los versículos que acabamos de leer, del 3 al 10, Pablo está llamando a todos los creyentes a estar contentos o satisfechos con la provisión que Dios les ha dado. En el versículo 11 en adelante, hasta el 16, Pablo va a hablar directamente a Timoteo y le va a decir a él que es un nombre de Dios, que huya del amor al dinero y que huya de ese lazo en el que han caído muchos falsos maestros, pervirtiendo la doctrina, desviando a la iglesia con el deseo de enriquecerse. En el versículo 11 leemos, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y en la última sección, en la última parte, en el versículo 17, Pablo va a hablar a los ricos, aquellos que sí tienen en abundancia, y les va a hacer un llamado a no poner su confianza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que es bueno y nos da todas las cosas en abundancia. De manera que lo que encontramos en esta última sección de la carta a Primera Timoteo es un triple llamado que Pablo hace a todo creyente en cualquier situación para que se relacione con las finanzas y el dinero de una manera bíblica. En primer lugar, encontrando contentamiento con la provisión de Dios. En segundo lugar, al pastor a no caer en el engaño de las riquezas y no perseguir con avaricia las riquezas. Y en tercer lugar, a los ricos, aquellos que sí que tienen, para que no pongan su esperanza en esa riqueza. En todas estas partes, amados hermanos, encontramos ese mismo denominador. El cristiano y las ganancias, el cristiano, el dinero, el cristiano y los bienes materiales. De manera que en esta tarde nos vamos a enfocar en este primer llamado que Pablo nos hace a todos los creyentes. Pablo nos llama a nosotros a estar contentos con la provisión que Dios nos ha hecho. Por eso el título de este sermón es Una ganancia mejor. Y el argumento que vamos a estar estudiando en esta tarde es que la verdadera ganancia no se encuentra en las riquezas de este mundo. Escúchame bien, la verdadera ganancia no se encuentra en las riquezas de este mundo. Y vamos a ver esto a través de tres puntos principalmente. El primero de ellos es la doctrina y las ganancias. En segundo lugar, vamos a ver una ganancia engañosa. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la verdadera ganancia. Así que te invito a que leas nuevamente conmigo el pasaje de hoy. Primera Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 10. Nuevamente dice la palabra del Señor.
Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Una de las primeras cosas que nos deja muy claro este texto es la estrecha relación que existe entre la doctrina y la vida práctica que lleva el cristiano. Lamentablemente hay muchas personas que afirman que la doctrina no es importante. Hay gente que dice, mira, no es tan importante estudiar y profundizar en la doctrina, sino simplemente vivir el amor y la piedad los unos con los otros. Pero, amado hermano, es imposible llegar a tener una vida verdaderamente piadosa y llena de amor sin tener el fundamento de una sana doctrina. Por eso Pedro lo primero que comienza haciendo es advirtiendo acerca de aquellos que están pervirtiendo la sana doctrina. Está advirtiendo acerca de aquellos que están enseñando algo diferente y que por lo tanto no se estaban adhiriendo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo dice el versículo, no se adhieren a la doctrina que es conforme a la piedad. Estos pastores en Éfeso estaban enseñando unas doctrinas extrañas, unas doctrinas que eran contrarias al Evangelio de nuestro Señor. Y el fruto de esa doctrina eran vidas impías. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 16 y 17, Pablo le va a decir precisamente esto a Timoteo. Le va a decir que evitara las malas palabras, porque estas malas doctrinas lo único que iban a producir era impiedad. Mira lo que dice el texto. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Por eso Pablo exhorta y advierte acerca de estos hombres. Porque, amado hermano, déjame decirte una cosa. Una vida piadosa verdaderamente solamente es posible a través de un correcto entendimiento del Evangelio. Y sí es verdad, hay personas que pueden entender el Evangelio muy bien, que pueden tener una muy buena doctrina, que pueden tener una teología muy buena y aún así vivir vidas impías. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que tú puedas vivir esa vida piadosa sin esa doctrina. Es como cuando tú haces un negocio. Si tú inviertes en algo, es posible que fracases y pierdas el dinero, pero nunca vas a prosperar si no trabajas o inviertes. Es exactamente lo mismo. No puedes vivir una vida piadosa, no puedes crecer en santidad si no tienes un correcto entendimiento del Evangelio. Solamente por medio de la sana doctrina se puede tener una vida sana. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Esta enseñanza bíblica era fundamental para que la iglesia en Éfeso comenzara a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y si evaluamos el fruto de la enseñanza que estos hombres tenían, mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 5, el versículo 4. Están envanecidos y nada entienden, sino que tienen un interés corrompido en discusiones y contiendas de las cuales nacen qué cosas, pleitos, blasfemias, malas sospechas y con constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Cuando evaluamos el fruto de la enseñanza de estos hombres, lo que vemos es completa impiedad. De hecho, el caso era tan grave en Éfeso que Pablo lo dice al inicio de la carta y al final de la carta. Anda con un momento conmigo a 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 3 y 4. Y quiero que prestes atención
a los mismos elementos que aparecen en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículo 3. Pablo hablando a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedases en Éfeso, escucha bien, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Y aquí viene el fruto de esa doctrina extraña, lo que da lugar a qué? A discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Es exactamente lo mismo que está diciendo en el capítulo 6. Si alguien enseña una doctrina diferente, una doctrina extraña, y no se conforma a la voluntad de nuestro Señor y a la piedad, lo único que está produciendo a través de su mal entendimiento de la verdad es pleitos, blasfemias y constantes rencillas. Vemos exactamente los mismos elementos. Estos hombres buscaban el debate teológico, buscaban mostrar que siempre tenían la razón, nadie les podía contradecir y ellos siempre tenían que ser los que enseñaran. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres constantemente estaban pervirtiendo el evangelio? Y la respuesta nos la da el versículo 5. Al final del versículo 5, Pablo revela cuáles son las intenciones o la motivación de estos falsos maestros. Dicen que ellos suponen que la piedad es un medio de ganancia. En otras palabras, lo que estos falsos maestros procuraban eran mostrarse a sí mismos como con sabiduría. Ellos son los que saben. Ellos son los que entienden la verdad. Ellos tienen todo el conocimiento. Y ellos son los únicos que pueden enseñar, descalificando a otros, entrando en debates, pleitos, rencillas, a fin de que ellos fueran mostrados como si tuvieran cierta sabiduría espiritual. Hay muchos de esos hoy en día. Uno los puede ver en internet. Aquellos que hablan como si tuvieran conocimiento profundo y usan términos espirituales, apostólicos, proféticos y angelicales, cobrando una buena suma de dinero y manipulando a otros para enriquecerse ellos mismos. En otras palabras, ellos querían usar su retórica para enriquecerse. Ahora, es importante hacer una primera aclaración. Lo que Pablo está describiendo aquí no es una contradicción con el capítulo 5, versículos 17 y 18. Pablo ha dicho anteriormente que si un pastor trabaja bien, que si un pastor enseña diligentemente, es digno de doble honor y por lo tanto digno de su salario, y la iglesia debe mostrar su generosidad en sostener económicamente a este pastor o a estos pastores. Pablo no está contradiciéndose ahora. Es bíblico que un obrero del evangelio pueda ganarse la vida por medio de la obra del evangelio. Lo que Pablo está criticando aquí es el deseo avaro, no de ganarse la vida y sostener a su familia, sino de enriquecerse por medio de la manipulación con doctrinas extrañas al pueblo de la fe. Hay una gran diferencia entre trabajar diligentemente y ser reconocido por su trabajo, a manipular, pelear y parecer ser el único apóstol al que Dios le ha hablado, para entonces yo cobrar una buena suma de dinero por eso. Y esto es lo que Pablo está describiendo. Estos hombres lo que buscan es explotar la fe y la ingenuidad de los oyentes. Y escucha bien, explotan la ingenuidad y la ignorancia de aquellos que realmente no conocen la palabra de Dios. Pero ¿cómo los describe el texto? Versículo 4. Están envanecidos y nada entienden. Mira, yo recuerdo escuchar por internet a uno de estos famosos apóstoles decir que el pecado de Adán y Eva fue tocar el diezmo y que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el 10% del Edén. Y gente ingenua escucha eso y dice, wow, qué profundo. ¿Cómo nunca nadie lo ha visto? Qué hombre tan sabio, qué revelación ha tenido de Dios.
Y este hombre dice, por tanto, no toques el diezmo de Dios. Dámelo a mí. ¿Pero qué son? Envanecidos y nada entienden. Tienen una mente depravada, dice el versículo 5, y están privados de la verdad. Declaran saber la verdad de Dios, pero son verdaderos ignorantes. Y usted se preguntará, pues entonces, ¿qué relación tiene la falsa doctrina con esta ganancia? Amados míos, el autoengaño de estos hombres los lleva a pervertir el evangelio y los lleva a ellos mismos a poner su mirada en cosas que son perecederas. Y como consecuencia, iglesias ignorantes e ingenuas siguen detrás de ellos camino a la destrucción y a la perdición. Por eso el versículo 9 los describe como aquellos que quieren enriquecerse, aquellos que buscan realmente es una ganancia engañosa. Ellos piensan que eso es lo que tiene realmente valor. Y muchos de estos apóstoles y profetas lo que dicen es, si no estás prosperando es porque Dios no te está bendiciendo. Y si Dios no te está bendiciendo es o porque hay pecado en tu vida, así que diezma y ofrenda para que Dios te bendiga. Ellos equiparan el amor de Dios y la bendición de Dios y la prosperidad económica. Pero ¿sabes qué, amado hermano? El libro de Job tumba todos esos argumentos. Y textos como estos también. Porque Pablo precisamente va a atacar esta postura teológica tan falsa y tan dañina en muchas iglesias. Mira cómo dice el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos. Escucha bien, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Esta misma ignorancia de estos hombres que se autoengañan los lleva a caer en una trampa. Los lleva a caer en lazo, en tentación, en deseos necios, dañosos. Es decir, son un engaño para ellos. Buscando una ganancia, como dice el versículo 5, procurando hacer ganancia de la piedad, ¿qué consiguen en el versículo 9? Ruina y perdición. Eso es lo que realmente encuentran cuando persiguen las cosas incorrectas. Por eso, este segundo punto se llama una ganancia engañosa. Porque ellos piensan que están ganando algo realmente, pero lo único que están encontrando es una gran estafa. Lo único que están encontrando es una destrucción. En vez de ganar la riqueza y la estabilidad que tanto quieren, lo que consiguen es ruina y perdición. Y amado hermano, estas dos palabras describen una situación verdaderamente trágica y lamentable. El tono que Pablo está usando en el versículo 9 no es un tono suave, es un tono verdaderamente cruel y duro, tan trágico como el hombre que comentamos al inicio de este sermón. Yo no sé si tú has escuchado acerca de este personaje ficticio de la mitología griega, el rey Midas. Es una historia bastante conocida por algunos, un hombre que había recibido un don de los dioses y era que todo aquello que tocara se convertiría en oro. Y muchos por ahí dicen, wow, Señor, solamente dame 5 segundos con eso y yo me encargo del resto. Cuenta la mitología que este hombre finalmente murió de hambre porque todo aquello que tocaba se convertía en oro sólido, no pudiendo beber ni comer absolutamente nada. Qué trágico. Un hombre que podía enriquecerse a antojo, a placer, simplemente con el toque de sus manos, terminó pereciendo por no poder cubrir las más básicas necesidades. Evidentemente esta no es una historia real, es una historia ficticia, pero nos muestra cuán trágico es el fin de aquellos que procuran las riquezas por encima de todas las cosas. Aquellos que en vez de tener contentamiento lo que tienen es un deseo avaro de hacer de la piedad un negocio. Y sí, es posible que disfruten en esta vida de comodidad y de riqueza, pero lo que les espera, amados hermanos, en la eternidad es ruina y perdición. Esta es la imagen que nos presenta el pasaje.
Esta es la imagen del hombre con $30,000 en su bolsillo, pero sin vida alguna, por no tener ningún tipo de satisfacción. Ruina y destrucción. Esto es sinónimo de muerte. Y de nuevo, en este punto creo que es necesaria una segunda aclaración. Porque de la misma forma que Pablo no está criticando a un pastor que reciba su salario, aquí tampoco está criticando el hecho de que un cristiano quiera prosperar y tener estabilidad económica. A veces pensamos que el contentamiento es conformismo, o pensamos que el contentamiento es falta de diligencia, o pensamos que el contentamiento es simplemente no hacer nada y ser un pobrecito y dando lástima. Y amado hermano, eso no es el contentamiento. El Señor nos llama a nosotros a trabajar diligentemente y de hecho aquel que no trabaje no tiene derecho ni a comer. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está criticando? ¿Qué es lo que Pablo está realmente atacando? Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero en sí. El problema no es la riqueza en sí. El problema no es que un cristiano pueda prosperar, trabajar y poder disfrutar el fruto de sus manos y compartir con otros, e incluso invertir en la obra del Señor para la extensión de su reino. Eso no es pecado. El problema está cuando lo que más anhelas y lo que más amas son las riquezas y los bienes materiales. Hay una expresión en Latinoamérica que usamos mucho, bueno, al menos en Venezuela, que dice, por la plata baila el mono. Y lo que esto describe es que una persona está dispuesta a hacer lo que sea por dinero. Una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa siempre y cuando se le pague lo que quiere. Y esto muestra el sistema de valores de este mundo. Vivimos en un mundo que es completamente materialista, que lo que da valor al ser humano es cuánto tienes y cuánto posees. Si tú tienes un coche último modelo, o el último teléfono, o ropa de cierta marca, entonces eres una persona importante, la gente te ve más, la gente te trata de forma diferente. De hecho, esto pasa incluso en muchas iglesias. Santiago habla acerca de esto, diciendo que no demos preferencia a los ricos. Porque muchas veces este pensamiento materialista se mete en las iglesias al punto de que yo he escuchado de casos en los que diezman tanto se sientan aquí, los que diezman tanto se sientan allá y así van clasificando a los hermanos. Amado hermano, mira lo que dice el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. ¿Sabes cuál es el verdadero problema con el amor al dinero? Que te lleva a perseguir algo que es engañoso. Porque te da una sensación de estabilidad, de poder y de seguridad que es completamente falsa y que además es completamente inútil en la eternidad. Yo me acuerdo de predicar el evangelio a un conocido y me acuerdo que hablando con él, este hombre tenía mucho dinero. Bueno, no era millonario, pero para mí tenía mucho dinero porque yo tenía muy poco. Y para mí ya él tenía mucho. Pero me acuerdo predicar el evangelio y este hombre sacar un billete de 50 euros, poner la mesa y decir, mira, Eddie, este es mi Dios. Si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Sin él no puedo hacer nada. Y yo le respondí, en el día del juicio tu Dios caerá temblando. Porque de nada te servirá este dinero cuando tengas que enfrentar a tu Creador. Cuando partes de este mundo y quieras llevar tus posesiones, te vas a dar cuenta que no trajiste nada y nada te vas a llevar. Esto me recuerda a la parábola que el Señor Jesús contó en Lucas capítulo 12, versículo 16. Y quiero que vayas conmigo a este texto por un momento. Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 23. Lucas 12, del 16 al 23. Dice lo siguiente, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar todas mis cosechas. Entonces dijo, esto haré.
Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios les dijo, y mira quién confronta a este hombre en la parábola. Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que al que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios, es un necio. Sus discípulos les dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Amado amigo, tú que nos estás visitando hoy, o quizás tú, amado hermano, que has sido engañado con una falsa promesa de que si tú das dinero, Dios te va a prosperar. Déjame decirte algo. El objetivo de la vida no es acumular riquezas. Y el amor de Dios no se ve a través de las bendiciones materiales. En la Biblia vemos constantemente este principio. De hecho, el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas porque amará a uno y despreciará al otro. Y ves, el problema no es las riquezas, es servir a las riquezas. Es decir, que tu tiempo, que tu esfuerzo, que tu pensamiento, que todo tu ser sea consumido en el servicio a las riquezas, en vez de poner esas riquezas en servicio de Dios. Y amado amigo, déjame decirte que con todo lo que tú tienes, si no eres un hombre o una mujer piadosa delante de Dios, nada has traído a este mundo y nada te llevarás, pero enfrentarás a tu Creador para darle cuenta de tu alma. Y en ese momento el dinero y las posesiones desaparecerán, los títulos académicos no valdrán para nada, tendrás que enfrentarte con la verdad de tu pecado. ¿Qué ofrece entonces la Escritura? Cristo Jesús vino a este mundo en primer lugar, para pagar por la desobediencia que tú y yo hemos cometido. Esa idolatría, ese amor al dinero, esa avaricia, que puede ser el dinero o cualquier otra cosa, fue lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Porque por tu pecado y mi pecado, Él fue clavado en esa cruz, pagando así el rescate por nuestra libertad. Pagando Él con su vida para que tú y yo no tengamos que morir, imputándonos a nosotros en su obediencia y su justicia, para que entonces nuestro pecado fuera imputado sobre él en la cruz. Él no cometió pecado, pero murió como el pecador. Yo no soy inocente, pero soy justificado por la fe. Esta es la verdadera ganancia que la Biblia ofrece al pecador. Y amado amigo, si esto es algo que tú quieres hacer hoy, yo quisiera hablar contigo al final del culto. Pero la verdadera ganancia, amados, no está en las posesiones materiales. La verdadera ganancia no está en las riquezas de este mundo, sino que está en lo que nos dicen los versículos del 6 al 8. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Amados hermanos, esta es la verdadera ganancia. Este es el antídoto que la Biblia da para el mal de la avaricia y la idolatría. La piedad junto con el contentamiento. Ahora bien, ¿qué es el contentamiento? La palabra griega que Pablo usa en este texto aparece 8 veces en todo el Nuevo Testamento. Y siempre que aparece indica satisfacción, indica que algo es o no es suficiente, indica que estamos completamente satisfechos con la situación o la provisión que Dios nos ha dado. Y esto es exactamente lo que significa. Y no quiero que pienses únicamente en el dinero, porque el texto nos está hablando del dinero.
Y puede ser que tú no luches con la avaricia del dinero, pero la falta de contentamiento se puede aplicar a cualquier cosa. Puede ser que estés soltero o soltera y te quieras casar. Y por mucho que intentas, el Señor de momento no lo ha permitido. Puede ser que quieras tener una familia y por ahora el Señor de una manera soberana no lo ha permitido. Es posible que quieras cambiar de trabajo y tener un trabajo mejor que te permita venir a la iglesia o que te permita hacer otras cosas. Y el Señor, a pesar de la diligencia que tú tienes, no ha sido posible. ¿Qué es entonces el contentamiento? Es aquello que responde a cuánto es suficiente o qué es suficiente. Y una definición que escribí estudiando para este sermón es que el contentamiento es estar en paz confiando en Dios, quien en su providencia ha orquestado las circunstancias de mi vida. Escucha bien, es estar en paz confiando en Dios, quien en su providencia, en su soberanía, ha orquestado, ha organizado, ha determinado de forma soberana las circunstancias en las que ahora mismo yo me encuentro. Y de nuevo, quiero retomar el ejemplo de los niños. Porque a veces nosotros pensamos, sí, hermano, yo creo eso, pero es que a mí lo que me falta es esto nada más. Es que solamente es esto, realmente no pido nada más, es solamente esto. Esto es lo único, ya después de eso no pido más. Hermano, ¿tú sabes cuántas veces he escuchado yo a mi hijo decir eso? Papá, este es el último juguete ya, este coche sí, ya, no más. Y yo le digo, hijo mío, ese coche no te va a hacer feliz. Pero de la misma forma pienso y veo a Dios diciéndome, hijo mío, eso que estás pidiendo no es lo que te va a hacer feliz. Eso no es lo que te va a dar la paz. Eso no es lo que te va a dar a ti la satisfacción plena. Tú tienes que aprender a descansar y a confiar en mí en medio de cualquier situación. Pero nuevamente, amados hermanos, creo que hace falta también otra aclaratoria. Porque lo que no queremos es caer en extremos. Lo que no queremos es caer en el otro polo que tampoco es sano. Y muchas veces pensamos que el contentamiento es conformismo. Ah, no, bueno, esto es lo que el Señor determinó, no voy a hacer nada al respecto. Bueno, es que no tengo dinero para pagar la luz, entonces no puedo trabajar. Yo me quedo así, que el Señor proveerá. Amados hermanos, no, la Biblia es muy clara cuando nosotros tenemos que ser diligentes y trabajadores y esforzados. Lo que el contentamiento realmente está hablando, amados hermanos, es sobre aquellas cosas que tú no puedes controlar. Si tú estás pasando necesidad porque has sido mal administrador de tus finanzas, no debes tener contentamiento, debes tener arrepentimiento y ser un buen mayordomo de aquellas cosas que Dios te ha dado. Pero si tú has sido diligente, no eres avaro, estás trabajando, estás haciendo todo aquello que Dios te manda a hacer y aún así te encuentras en circunstancias adversas o que no son cómodas o que no son lo que deseas, allí es donde entonces tenemos que tener contentamiento. Y debemos entonces tener paz de que a pesar de que yo estoy haciendo lo que debo hacer bíblicamente, el Señor soberanamente y en su providencia, porque Él es mucho más sabio que yo, me está haciendo pasar por circunstancias adversas por sus propósitos. Pero en ese momento, yo confío en Él, tengo paz y gozo a pesar de la situación. Quiero ponerte un ejemplo. Es posible que tú tengas un coche como el mío, que es bastante viejito y que empieza a pedir más de lo que da. Y entonces tú dices, bueno, yo voy a trabajar duro, voy a ahorrar, voy a ser sabio y diligente para entonces comprarme un mejor coche y poder servir mejor, uno que gaste menos. Está bien, gloria a Dios, hermano. Y cuando tienes todo el dinero ya ahorrado, de repente hay una situación adversa a tu vida, un problema que te obliga a gastar ese dinero para hacer frente a esa situación y entonces ya no puedes comprar el coche para el que habías ahorrado. ¿Tú puedes controlar esa situación? En absoluto. No, tienes que estar insatisfecho diciendo, Señor, ¿por qué?
Si no querías ser coche, bueno, puedes hacerlo, pero vas a vivir insatisfecho, amargado, afanado, frustrado, como dice el versículo 5 o el versículo 9, perdón, que dice que aquellos caen en tentación y lazo, que los lleva a ruina, perdición y que se tormentan con muchos dolores. Eso es lo que vas a experimentar. Entonces dice, Señor, bueno, esto es algo que yo no puedo controlar, pero que a ti no se te escapó esta situación, Señor. Tú de manera soberana has permitido esto, a lo mejor para que yo aprenda a estar contento y satisfecho con lo que tú me has dado. Eso es el contentamiento. Situaciones que tú no puedes controlar, pero que Dios sí tiene bajo su dominio y control. Entonces en el contentamiento lo que haces es descansar y confiar en su providencia, soberanía y sabiduría para tu vida. Así que la falta de contentamiento, amados hermanos, va mucho más allá de la relación con el dinero. Es muy evidente en la relación con el dinero, pero es mucho más allá que eso. ¿Qué pasa si Dios te tiene entonces en esa situación por mucho tiempo? ¿Qué pasa si Dios, por sus propósitos, decide que estés en una situación incómoda por más tiempo del que te gustaría? ¿Expresarás la insatisfacción y la queja o confiarás en Dios y su providencia? La pregunta es, amado, ¿cuánto es suficiente? La pregunta es, ¿qué es lo que necesitas para ser feliz? ¿Ese último juguete, como mi hijo? ¿Esa última cosa? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Pablo nos da a nosotros un criterio bíblico para determinar lo que es suficiente. Mira lo que dice el versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ahora, Pablo no está dando una excusa para no estar contento si no tenemos eso. Lo que Pablo está nuevamente diciendo es, amados hermanos, no debemos ansiar las riquezas más de la cuenta. Si ya tenemos nuestras necesidades cubiertas, bueno, hermanos, eso no es suficiente. Eso es suficiente. No tienes que estarte afanando por tener más de lo que realmente necesitas. Y si Dios ya te ha provisto de lo que necesitas, gloria a Dios, está contento. Podemos experimentar gozo y satisfacción aunque tengamos únicamente lo básico. Llamado alimento y con qué cubrirnos se refiere a lo más básico. El alimento nos sustenta y el cubrirnos el vestido y el techo que tenemos sobre nuestras cabezas. Pero el corazón insatisfecho del ser humano, no importa cuánto tenga, siempre encontrará un motivo para quejarse en contra de Dios por lo que tiene. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el libro de Números? Se cansaron de este maná. Amados hermanos, el Dios del cielo los sacó de la esclavitud de Egipto y milagrosamente les proveyó diariamente. ¿Y qué hicieron ellos? Quejarse. Y Moisés dijo, pero yo, ¿y quién soy yo? Y Dios le dijo, no, no, Moisés, no es contra ti la queja, es contra mí. Esta perspectiva ha sido tan dañina, amados hermanos, que es lo que ha permitido que la propagación del Evangelio de la Prosperidad sea tan fuerte en toda Latinoamérica. Porque entonces la gente desea cosas y se le prometen cosas falsamente, se le promete una ganancia dañina, una ganancia engañosa diciendo, sí, pacta y recibirás. Y la gente está dispuesta, amados hermanos, a no trabajar, pero a diezmar, a no trabajar, pero a pactar. Y en vez de ser diligentes, buscan es simplemente lo fácil. Todo esto nos muestra el amor al dinero. Pero la piedad con contentamiento es la verdadera ganancia. Este es el antídoto para este mal de la avaricia. Estar satisfechos confiando en la providencia de Dios nos permitirá vivir vidas plenas. Esta es la verdadera ganancia. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:8. Pablo hablándole a este joven pastor. 1 Timoteo 4:8 dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad
Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Escucha bien, pero la piedad es provechosa para todo. ¿Estás viendo? Es una ganancia verdaderamente provechosa. La piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Has visto cuál es la verdadera ganancia? ¿Has visto cuál es el verdadero provecho? No son los bienes materiales, que no están mal, pero si el amor al dinero es tu objetivo en la vida, entonces es una ganancia engañosa la que estás persiguiendo. Pero si buscas la piedad que es conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amado, ahí encontrarás el verdadero provecho, la verdadera ganancia, la verdadera plenitud en esta vida y en la siguiente. Así que la piedad con contentamiento es lo que te va a permitir verdaderamente vivir satisfecho en medio de un mundo de insatisfacción. La pregunta es, ¿cómo podemos tener esta verdadera ganancia? ¿Cómo puedo yo realmente asegurarme de que estoy encaminado en la dirección correcta para obtener esta ganancia verdadera, esta ganancia que es mucho mejor? Pues tengo 6 cosas que creo que nos pueden ayudar a esto. Estas 6 aplicaciones creo que nos pueden ayudar a crecer en el contentamiento. En primer lugar, amado hermano, tienes que desarrollar una perspectiva bíblica acerca de la vida. Y en esto es importante la doctrina. Cuando el Señor Jesucristo le contó la palabra a los discípulos en Lucas 12, les dijo que la vida es mucho más que el alimento y que el vestido. Les dijo que la vida era mucho más que el alimento y el vestido. Y tú podrás pensar, pero si eso es lo más básico, amado, la vida es mucho más que eso. Jesús, que es el autor de la vida, sabe cuál es el propósito de la vida. Jesús, que es el dador de vida, sabe cómo vivir plenamente. Por lo tanto, nosotros tendríamos mucho provecho si aprendemos y desarrollamos la perspectiva que Jesús tiene de la vida y la adoptamos como nuestra. Si nosotros nos dejamos influenciar por este mundo, vas a encontrar tu valor, tu satisfacción en cosas que son inciertas y perecederas. Pero si tu perspectiva de la vida viene del Señor Jesucristo, créeme que entonces podrás tener contentamiento. ¿Qué es lo que verdaderamente vale en la vida? Dice el Señor Jesucristo que esta es la vida eterna, que conozcan al Señor, que conozcan al único Dios verdadero. Amado hermano, la satisfacción plena para el corazón insatisfecho se encuentra únicamente en Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Le dijo, si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías a él de beber y yo te daría agua. Y le dice, pero si no tienes ningún tobo o cubo para sacar agua, le dijo, no, no, no. Es que el agua que yo te daré nunca más te dará sed. El agua que yo te daré es un agua que realmente satisface tu alma inquieta. Desarrolla una perspectiva bíblica acerca de la vida. Número 2, debes convencerte, amado hermano, y tienes que convencerte a ti mismo por medio de la escritura de que tu verdadera vida no es aquí. Esta no es tu vida. Si verdaderamente estás en Cristo, esta no es tu vida. Este no es el momento más maravilloso que vas a vivir. Esta semana leía con un hermano Colosenses capítulo 3, donde Pablo le dice a los creyentes que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que Cristo es nuestra vida. Es decir, nuestra morada, nuestro hogar, nuestra posesión está en el cielo, no está aquí. ¿Qué crees tú que quería decir el salmista cuando decía, Jehová, tú eres mi herencia, tú eres mi porción? Es decir, tú eres mi tesoro, tú eres mi vida, tú eres aquello que verdaderamente me da valor. Este es mi sostén. ¿De qué sirve acumular tanto en este mundo si realmente nunca lo vamos a poder disfrutar completamente? En tercer lugar, amado hermano, entrénate para la piedad. Debemos entrenarnos para la piedad. Y este es el primer elemento de una vida plena, la piedad. No te afanes tanto por acumular. Si el Señor te prospera por medio de tu diligencia, gloria a Dios, lo ha hecho para que esas riquezas sirvan a su reino.
Pero el objetivo de tu vida no es crecer tu cuenta bancaria, sino crecer en el carácter de Cristo. Tu objetivo de vida es ser conformado a nuestro Señor. Es crecer en santidad, crecer en obediencia, crecer en amor, crecer en justicia, crecer en la piedad. Y para esto, amado, hace falta diligencia, hace falta esfuerzo. De la misma manera que tú te levantas temprano y te afanas para ir a trabajar porque tienes que pagar las cuentas, dime algo, ¿es más importante eso que crecer en la piedad que es conforme al Evangelio? Amados hermanos, el mayor afán de nuestra vida debe ser crecer a la estatura de Cristo. Debemos orar, congregarnos, leer su palabra, tener comunión unos con otros, porque estos son los medios que Dios usa para hacernos crecer. En cuarto lugar, aprende el contentamiento. Déjame decirte algo que si no has entendido hasta ahora, quiero que lo entiendas. El contentamiento no va a venir de forma natural. Es decir, tú no te vas a despertar un día y vas a decir, ok, ahora sí ya estoy satisfecho. Ya mi corazón no desea nada más. No, ya estoy contento en cualquier circunstancia. De forma natural, ahora lo siento. No, el contentamiento no es un sentimiento que viene o que se te produce por las circunstancias. El contentamiento es algo que aprendes a hacer en medio de cualquier adversidad. Tienes que aprender a estar satisfecho. Tienes que aprender a decir, esto es suficiente. Tienes que aprender a decir, Señor, confío en lo que tú estás haciendo. Es lo que dice Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. No dice, pues hoy amanecí con el sentimiento del contentamiento. Dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, aprende a estar contento. No creas la falsa idea de que yo aprenderé eso cuando tenga esto. No, apréndelo ahora. Porque nunca va a llegar ese momento en el que tú digas, ok, ahora sí lo puedo aprender. Esas circunstancias ideales para que tú aprendas contentamiento son las circunstancias en las que estás ahora mismo, ahora, por el Señor. Algo que nos ayuda a la falta de contentamiento es el número 5. Reconoce los ídolos de tu corazón. Porque cuando tú estás insatisfecho, cuando tú estás amargado y quejumbroso, porque no tienes aquello que anhelas, es muy probable que eso que tanto deseas, al punto de que estás dispuesto a pecar para tenerlo, o a quejarte si no lo tienes, es un ídolo en tu corazón. Reconócelos. Y en último lugar, número 6, confía en Dios. Quiero que escuches lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, ¿a quién se refiere? A Dios. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué me podrá hacer el hombre. Vamos a leerlo nuevamente. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué está haciendo el autor de Hebreos? Está meditando en la palabra del Señor para poder confiar en la palabra del Señor. Tú quieres crecer en confianza. Amado, lee la palabra, porque todas las promesas del Señor se encuentran allí. ¿Cómo crees que va a aumentar tu fe si tú no lees la promesa del Señor que está diciendo que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar? ¿Cómo vas a creer entonces si no lees que aunque andes en el valle de sombra de muerte no temerás porque Él estará contigo?
Amado hermano, para confiar en el Señor debes meditar en sus promesas y en su palabra. Y hay dos aspectos que el autor menciona aquí, el sustento y la seguridad. Dice, no te dejaré ni te desampararé y tampoco temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto quiere decir, amado hermano, que tanto tu seguridad como tu sustento están en la mano de Dios. Y Él es digno de confianza. Este mundo está lleno de ganancias engañosas, ganancias que no son provechosas en verdad. Así que mi oración para nosotros, amados, es que Dios nos ayude a procurar la verdadera ganancia, aquella que es provechosa para esta vida y la futura, es decir, la piedad con el contentamiento. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, cuán maravillosas son tus promesas. Cuán maravilloso es poder contar con alguien que nunca falla. Qué maravilloso es poder contar con alguien a quien no se le escapa ningún detalle. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Mi Dios, y muchas veces en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez y en nuestro pecado, nosotros decidimos poner nuestra felicidad, nuestra satisfacción en las cosas de este mundo en vez de en ti. Yo te ruego que este llamado que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso, de estar contentos, confiando en tu providencia y en tu soberanía, también lo podamos atender nosotros en nuestras vidas. Enséñanos, oh Señor, qué es lo que verdaderamente tiene valor. Enséñanos, oh Dios, a estar entrenados en la piedad, a buscar primeramente tu reino y tu justicia y descansar en que todas las demás cosas tú las vas a proveer por añadidura, según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque tú eres digno de confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.